Saludos cordiales, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad del equipo número 1 conformado por José Díaz, Nilson Monterroso y mi persona Robinson Parada, en lo atinente al derecho probatorio explicaremos temas de importante relevancia como el juramento, la prueba de testigo, el procedimiento probatorio en relación a la prueba testimonial, inhabilidad del testigo y la obligación de declarar. De esta manera iniciamos. En cuanto a la definición del juramento, nuestro Código Civil simplemente lo regula como un medio autónomo y de la lectura del artículo 425 del Código de Procedimiento Civil se deduce que consiste en la afirmación solemne que una persona hace ante el juez de decir la verdad en la declaración que rinde. También lo podemos definir como el medio legal por el cual una de las partes, a pedido de su adversario o del juez, afirma o niega la verdad de los hechos contenidos en la fórmula, observando el rito de la religión que profesa o jura por su honor y conciencia. Ahora bien, en relación a la clasificación del juramento, nuestra legislación, específicamente el artículo del Código Civil 1407, regula dos especies de juramento. El primero de ellos, el juramento decisorio, el que una parte defiere a la otra para hacer depender de él la decisión del juicio. Hay que hacer la acotación importante que dentro del juramento decisorio se encuentra la modalidad del denominado juramento referido, es decir, aquella remisión que hace la parte compelida al juramento para que la parte promovente sea quien tenga la carga moral de declarar lo decisivo para finalizar el juicio. El segundo sería el juramento deferido de oficio, el que defiere el juez de oficio a una parte. Está comprendido en el artículo 1407 del Código Civil. Requisitos de procedencia del juramento decisorio. Dentro de los requisitos legales para la procedencia del juramento decisorio encontramos lo siguiente. El primero de ellos sería la capacidad del juramentado. Quiere decir que la persona que preste el juramento debe tener la capacidad de obrar y de ejercicio y dentro de esta capacidad procesal, capacidad para disponer del derecho en litigio. En la doctrina se dice que debe conjugarse la capacidad jurídica y la capacidad de obrar procesalmente. Segundo, el consentimiento. Este debe ser libre, no puede ser producto de la coacción física o moral, porque vicia la voluntad y en consecuencia la manifestación y el acto jurídico que de él produce son nulos. Tercero, el cumplimiento de las formalidades legales. Debe cumplirse con todas las formalidades procesales de conformidad con la ley, tanto de tiempo, lugar y modo, en cuanto le sean esenciales a la finalidad del juramento y a la garantía del debido proceso. Cuarto, el objeto del juramento. Este debe referirse a hechos de los cuales tenga conocimiento la persona que preste el juramento o de un hecho personal y determinado. Promoción del juramento decisorio. En principio, en nuestra legislación, el juramento puede deferirse en toda clase de juicios civiles de conformidad con los artículos 1420 y 1408 del Código de Procedimiento Civil y Código Civil. Respectivamente, en cambio, no podrá promoverse en los juicios penales por aquel principio constitucional de que nadie puede declarar contra sí mismo, ni en los juicios administrativos por consistir el juramento en una especie de transacción que no tiene cabida en el manejo de la administración, pues supone una capacidad de disposición. Tampoco será procedente el juramento decisorio cuando se persigue desvirtuar presunción es iuris et iuri con fundamento en el orden público ni en los juicios de mero derecho. Los artículos 1420 del Código de Procedimiento Civil y 1410 del Código Civil nos señalan la oportunidad y la forma de promover el juramento, es decir, puede deferirse en cualquier estado o grado de la causa y la parte que lo defiera deberá proponer la fórmula del juramento, la cual deberá ser una sola, breve, clara, precisa y comprender el hecho, los hechos o del conocimiento de esto, del cual las partes hagan depender la decisión del asunto. Evacuación del juramento decisorio. Citación. Decretada la admisión de la prueba, bien sea porque se admite la fórmula original o queda firme su modificación, se fija la oportunidad para evacuar o practicar la prueba. Se ordena la citación personal de la parte que deba prestar el juramento, sea la parte deferida o la referida, todo ello de conformidad con el artículo 423 del Código de Procedimiento Civil. Inasistencia del citado. El artículo 424 del Código de Procedimiento Civil regula el supuesto de inasistencia del citado a prestar juramento. Dos son los aspectos a tomar en cuenta en el análisis de esta norma.
El primero de ellos sería la inasistencia del citado al acto de prestación del juramento. Equivale a una negativa a prestar el juramento y por lo tanto queda sometido a las consecuencias previstas en el artículo 1412 del Código Civil. Segundo, el citado podrá alegar algún impedimento legítimo de su inasistencia, procedimiento que se tramitará por lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Una vez admitida por el juez la legítima de inasistencia, deberá fijar nuevo día y hora para la realización del acto, para el cual no será necesaria una nueva citación, porque la parte que argumenta su impedimento se encuentra a derecho motivado y será apelable en ambos efectos. El juramento deferido de oficio. El artículo 428 del Código de Procedimiento Civil establece este tipo de juramento, pero remite todo lo referente a su regulación a lo establecido por el Código Civil en sus artículos 1419, 1420 y 1421. De conformidad con lo establecido en los artículos mencionados del Código Civil, la doctrina ha manifestado, entre ellos el maestro Arminio Borjas, que el juramento deferido de oficio es de dos especies. El primero de ellos es que el juramento deferido de oficio supletorio es aquel que decide el juicio y se diferencia del litis decisorio en que es ordenado por el juez. Segundo, el juramento deferido de oficio estimatorio es aquel que no tiene por efecto decidir el juicio, sino obtener la prueba del número o valor real de las cosas o del importe de los daños y perjuicios sobre los cuales deba recaer la sentencia. Y cuando esté plenamente comprobada la obligación que se demande y sea imposible probar de otra manera el número o valor o importe referido. En conclusión, puede observarse que el juramento deferido de oficio tiene como finalidad suplir una prueba no hecha o aclarar una prueba valorada por el juez en la sentencia. Efectos procesales del juramento. El efecto normal del juramento es terminar el litigio y esa posibilidad está abierta a las partes, no al juez. Por ser el juramento netamente decisorio, no se admite en prueba en contrario de los hechos presumidos como ciertos e inconclusos por efecto de la inasistencia al acto o por haberlos rehusado. Todo ello por lo establecido en el artículo 1415 del Código Civil y en consecuencia se produce el efecto de sucumbir en la demanda de conformidad con el artículo 1412 ejusdes. También se producen efectos fuera de la litis y así tenemos los supuestos que señala el artículo 1418 ejusden. El juramento decisorio no es oponible ni favorece a los terceros que no hayan sido parte en el proceso. Prueba de testigos. Está constituida por la declaración jurada de la persona que no es parte en el procedimiento y que declara a petición de uno de los litigantes sobre los hechos que ha presenciado, oído y que son materia de controversia. Limitaciones a la prueba testimonial. Limitación de la prueba testimonial en razón del valor de las obligaciones. Esta primera limitación se encuentra regulada en el artículo 1387 del Código Civil referido a la inadmisibilidad de la prueba testimonial para demostrar la existencia o inexistencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o extinguirla, cuando su valor objeto del contrato exceda de la cantidad de 2.000 bolívares. Limitación de la prueba testimonial en razón de la existencia de la prueba instrumental. El principio de que no debe admitirse prueba testimonial para probar una cosa contraria a lo pactado por instrumento público o privado o que lo modifique ni para justificar lo que hubiera dicho antes al tiempo después de su otorgamiento. Excepciones a la limitación de la prueba testimonial. Los terceros pueden acatar la prueba instrumental por medio de testigos. La existencia de un principio de prueba por escrito, la prueba testimonial, es admisible cuando existe un principio de prueba por escrito, artículo 1392 del Código Civil. También es admisible la prueba de testigo cuando hay un principio de prueba por escrito. Este principio de prueba resulta de todo escrito emanado de aquel a quien se le opone o de aquel a quien él representa que haga verosímil el hecho alegado. Existencia de indicios o presunciones resultantes de hechos ciertos y probados. Se refiere a que en el proceso existan hechos ciertos y probados, indicios no demostrados por testigos, que es el medio de prueba distinto de testigos, que se relacionen con el hecho que se pretende demostrar con la prueba de testigos, artículo 1392 del Código Civil. Es asimismo admisible dicha prueba cuando las presunciones o indicios resultantes de hechos ciertos y probados
no por testigos sean bastantes para determinar la admisión de esa prueba. Imposibilidad material o moral de obtener la prueba escrita. Se refiere a la imposibilidad que puede tener el acreedor para obtener la prueba escrita de los hechos en que fundamenta su defensa cuando se refiere a hechos sobre los cuales no es admisible la prueba de testigos, artículo 1391 del Código Civil. Es igualmente admisible la prueba de testigos en los casos siguientes: en todos los casos en que haya existido para el acreedor la imposibilidad material o moral de obtener una prueba escrita de la obligación, como la pérdida del título que servía de prueba como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, artículo 1391 del Código Civil. Es igualmente admisible la prueba de testigos en los casos siguientes: cuando el acreedor haya perdido el título que le servía de prueba como consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor; cuando el acto es atacado por ilicitud de la causa. Se refiere a cuando el acto es atacado por ilicitud de la causa, artículo 1391 del Código Civil. Es igualmente admisible la prueba de testigos en los casos siguientes: cuando el acto es atacado por ilicitud de la causa. Prueba testimonial en materia mercantil. El Código de Comercio, en el artículo 124, establece que las obligaciones mercantiles y su liberación se prueban con declaraciones de testigos. El artículo 128, la prueba de testigo es admisible en los negocios mercantiles cualquiera que sea el importe de la obligación o liberación que se trate de acreditar, y aunque no haya principio de prueba por escrito, salvo los casos de disposición contraria de la ley. El artículo 1109, el Tribunal de Primera Instancia sustanciará las causas y ejecutará las sentencias de conformidad con las reglas del Código de Procedimiento Civil y las especiales de este código. Prueba de testigo en materia laboral. En este instrumento procesal encontramos de la prueba de testigos el artículo 101, que establece que no podrán ser testigos en el juicio laboral los menores de 12 años quienes se hallen en interdicción por causa de demencia y quienes hagan profesión de testificar en juicio. El artículo 102 establece que el testigo que declare falsamente bajo juramento será sancionado penalmente conforme a lo establecido en el Código Penal. En la misma pena incurrirán los expertos que den declaración falsa con relación a la experticia realizada por ellos. En estos casos, el juez de trabajo que decida la causa deberá oficiar lo conducente a los órganos competentes para que estos establezcan las responsabilidades penales a que hubiere lugar. Hola, saludos cordiales. Quien les habla, José Alexander Díaz. Dando continuidad con la exposición de mis compañeros, doy inicio con la promoción de la prueba de testigo. A continuación, la oportunidad. Para Ibarra, la oportunidad para promover la prueba testimonial debe hacerse en el acto correspondiente, bien sea en una incidencia o en la causa principal, de conformidad con el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. La excepción a esta regla general es en el caso del que el testigo mencionado que declara sin haber sido promovido, llamado por el juez, al haber sido mencionado en las actas del proceso, de conformidad con el artículo 401, ordinal tercero y ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil. Existen dos supuestos: en el testigo mencionado promovido pero no rindió declaración, y el testigo mencionado no promovido por las partes pero que fue mencionado en alguna prueba o en cualquier otro acto del proceso. Seguidamente tenemos los requisitos procesales. El proponente debe cumplir con los requisitos exigidos para su promoción, presentando al tribunal la lista de los que deben declarar, con expresión de su nombre, de su apellido, de su cédula de identidad, de su profesión y domicilio, según lo establece el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil. Modo de promoción. El modo de promoción, la misma deberá hacerse por escrito. Como parte del escrito debe la promoción de prueba, debiendo cumplirse con los requisitos legales establecidos en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil, que a la promoción se presente la lista de los testigos con nombres y apellidos, con el domicilio de cada uno de los testigos, porque es un requisito indispensable. Es prudente que a los efectos de identificar al testigo se tenga la cédula de identidad y que a falta de este se presente con partida de nacimiento o el pasaporte si es transeúnte.
El domicilio es importante para determinar si hay que comisionar o no al juzgado del domicilio del testigo para que por ese tribunal rinda la declaración cuando el tribunal no está dentro del domicilio donde se lleva el proceso. Luego tenemos la admisión de las pruebas de testigo. La admisión de la prueba testimonial es similar a los demás medios probatorios. Con la prueba testimonial debe el tribunal pronunciarse con relación a su admisión o no, en los términos preceptuados en los artículos 397, 398 del CPC. Admitida la prueba, el juez fijará una hora del tercer día siguiente para el examen de los testigos. Eso lo establece el 483 del Código de Procedimiento Civil. Seguimos con la tacha de testigo. En el procedimiento de la tacha de testigo, encontramos que la prueba de testigo puede ser enervada o impugnada a través de la tacha de testigo. Esta impugnación tiene la particularidad de ser en contra de la persona y no del testimonio. Con esta impugnación se ataca a la persona del testigo y con ello de manera indirecta el testimonio rendido y afectar su posterior valoración. Está regulada, así lo estableció el legislador en el artículo 499 al 501 del CPC. Debe hacerse dentro de los 5 días siguientes a la admisión. Eso lo establece el 499 del CPC. No podrá tachar las partes a sus propios testigos, lo establece el 500 del CPC. Y propuesta de la tacha debe ser sometida a prueba por las partes dentro del acto probatorio del juicio principal en la evacuación. Esto está establecido en el 501 del CPC. Adicional, las causales para tachar los testigos son las inhabilidades relativas y absolutas señaladas en los artículos 477, 478, 479 y 480 del Código Procedimiento Civil. Ahora bien, el concepto de tacha de testigo. Bello dice que es un medio de impugnación que ataca tanto al testigo como a su declaración, tanto la validez de la prueba como su apreciación, pues cuando se refiere a las causales de inhabilidad absoluta o relativa, no solo puede hacerse valer mediante la correspondiente oposición a la admisión de las pruebas, sino que, burlada la admisión, puede atacar los elementos de diferentes a la inhabilidad del testigo, como su parcialidad, falsedad o carácter sospechoso, entre otros motivos. Estos motivos de tacha son los siguientes, los indicados por los artículos 477 al 480 del CPC, así como la parcialidad, los sospechosos sobre los testigos, la profesión a testificar y la reputación de soborno del testigo. Y la oportunidad de la tacha solo podrá intentarse dentro de los 5 días siguientes de la admisión de la prueba. Así lo establece el 498 del Código de Procedimiento Civil. Ahora tenemos la evacuación del testigo. La oportunidad y lugar para la evacuación de los testigos, según el artículo 483 del CPC, el juez fijará una hora del tercer día de despacho siguiente al término a la admisión para que se realice la declaración y examen del testigo, sin previa citación, a menos que la parte lo soliciten expresamente. Ese tercer día se cuenta entre lo que conforman el acto de evacuación de las pruebas. La parte promoviente es la que tiene la carga de presentarlo al tribunal en la oportunidad fijada. Dependiendo de la cantidad de testigos, el tribunal puede fijar oportunidades diferentes para el examen de los testigos de cada parte. Si el testigo no comparece a declarar, la parte promoviente puede pedir que se fije nuevamente oportunidad para que se comparezca a declarar, siempre y cuando el acto de evacuación no haya precluido. El lugar para efectuar la declaración es el lugar de la sede del tribunal de la causa, salvo que se haya comisionado por razones del domicilio del testigo y se realice en la sede del tribunal comisionado. De igual modo,
Establece el artículo 489 que el juez está facultado de manera excepcional en un lugar diferente, y la otra excepción, si el testigo se haya impedido para asistir a declarar, el juez puede trasladarse a la morada del testigo. Todo ello justificando el motivo en el cual el testigo está impedido para asistir a la sede del tribunal. Esto es de conformidad al artículo 490 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, presentamos las formalidades para la declaración de los testigos, el juramento y las generalidades de la ley. En el artículo 489 del Código de Procedimiento Civil, según sentencia número 112 de fecha 13 de abril del 2000 y número 482 del 20 de diciembre del 2001 y la número 42 de fecha de 29 de marzo de 2005, todas la Sala de Casación Civil del TCJ ha considerado que la falta de juramento vía la prueba y la hace inválida, y por tanto el juez no podrá valorarla como tal en el momento de dictar su decisión. Los datos de identificación que brinda el testigo, como nombre, cédula de identidad, edad, domicilio, estado civil, son las generales de la ley, señalando al respecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que los datos relativos a la edad, profesión y domicilio del testigo no constituyen requisitos indispensables para la apreciación de la prueba testimonial, según sentencia número 516 de fecha 11 de julio del 2007. Formalidades previstas en el examen del testigo. El artículo 486 del CPC, el alguacil, llegada la hora de la declaración, anunciará el acto a las puertas del tribunal. Si el testigo no estuviera presente, de inmediato dará cuenta de ello al secretario del tribunal, levantándose el acta respectiva donde se dejará constancia de su inasistencia y de las partes que estén presentes. Si el testigo está presente y además su promoviente, se procederá a tomar la declaración, iniciándose con el juramento y su declaración sobre la generalidad de la ley. Seguidamente, las formas del examen del testigo. Preguntas y repregunta. El artículo 485 del Código de Procedimiento Civil, lo ideal es que el testigo deponga su declaración en forma de narración de los hechos, para luego ser examinado por las partes, el representante o promovente y su contraparte. Sin embargo, en la práctica usualmente se limita al interrogatorio que efectúa ambas partes sin que el testigo haya rendido una declaración previa narrada, y cualquiera de las dos modalidades es válida, dado el silencio de la ley al respecto. El examen es público en el recinto del tribunal, pero no de manera privada, y en cuanto a sean varios testigos, estos deben ser examinados de manera reservada uno de otros a los efectos de no contaminar los testigos. El interrogatorio debe ser formulado a viva voz. En la práctica, lo usual es que el abogado formule las preguntas al escribiente para que éste lo transcriba y luego éste se la hace a viva voz al testigo para que responda. Asimismo, tenemos de las formas del examen de testigos sobre las preguntas y repregunta el artículo 485 del CPC. Una vez concluido el interrogatorio, la parte contraria o su abogado podrá repreguntar de palabra al testigo sobre los hechos que se han referido en el interrogatorio, u otros que tiendan a esclarecer, rectificar o invalidar el dicho del testigo, garantizando así el contradictorio y por tanto el control de la prueba. Cada pregunta y repregunta versan sobre los hechos. Las preguntas no pueden ser sugerentes o sugestivas, indicando al testigo lo que debe responder, ni capciosas, preguntando de manera engañosa. No hay limitaciones numéricas para el número de preguntas y al finalizar el juez podrá hacer las preguntas que crea conveniente el testigo de acuerdo con el artículo 487 del Código de Procedimiento Civil. La declaración del testigo debe hacerse
constar en el acta, así lo establece el 491 y el 492 del Código de Procedimiento Civil. Para finalizar, la valoración del testimonio. Primero, debe examinarse la veracidad de los hechos narrados, si hay fidelidad de la percepción y de la transmisión de lo percibido, por lo cual hay que evaluar la calidad de las facultades mentales, inmadurez, memoria, perturbación, entre otros, la calidad del funcionamiento de los órganos de los sentidos, de las condiciones ambientales en las que se produjo la percepción, condiciones psíquicas, el temor, el estrés, el objeto percibido en la temporalidad. La inadmisibilidad del testigo, general y absoluta. Este tipo de inhabilidad está consagrado en la legislación procesal en el artículo 477-479 del Código de Procedimiento Civil venezolano. La admisibilidad absoluta excluye en forma general la recepción del testimonio de las personas en esas condiciones en las clases de proceso, de suerte el que el juez no pueda admitirlo como prueba en ningún caso. En la admisibilidad absoluta tenemos varios aspectos. A. Los menores de 12 años. Esta inhabilidad está aplicable al proceso civil. Los argumentos que no hay madurez mental y que hay fantasía no son propiamente una medida de la edad. El testimonio del niño es adoptado en casi todas las legislaciones modernas. B. Los que hayan en interdicción por causa de la demencia. La condición que establece la norma es que las personas en interdicción por causa de demencia están incursadas en la causal de la inhabilidad absoluta. C. Los que hayan profesión de testificar en juicio. Una persona de esta categoría es sospechosa de hacer un testimonio falso, lo que significa que hay un delito, situación que el juez debe ordenar averiguar las instancias correspondientes. Relativa al asunto. Este tipo de inhabilidad está consagrado en la legislación procesal en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Se refiere a la causa en sí misma. Surge en virtud de la condición que ostentan tales personas en dicho proceso. Relativa a las partes. Los artículos 479 y 480 del Código de Procedimiento Civil venezolano disponen: los siguientes casos pueden ser con relación a las partes, es decir, todas y en cualquier asunto o con la relación a una de las partes. Allí será con relación a los asuntos que se ventilen y éstas sean parte. 1. El amigo íntimo. 2. El enemigo. 3. Los ascendientes o descendientes de su cónyuge. 4. Los parientes sanguíneos o afines en los grados estipulados. Y 5. El sirviente doméstico. La obligación de declarar. La obligación de comparecer a rendir declaración se encuentra regulada por el artículo 494 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Según la norma, aquella persona de las cuales se necesiten sus declaraciones en el juicio tienen la obligación de declarar.